Estábamos comentando recién con los colegas que nos fuimos cruzando luego de la mesa anterior, lo conmovidos que habíamos quedado por la presentación, por los homenajes que se habían realizado y sobre todo por esto que se mencionó como la potencia que tiene el testimonio y cómo eso nos impacta en el cuerpo a todos nosotros y que digamos, era difícil retomar sin sentirse tocado, ¿sí? por esas palabras. En ese sentido yo quería iniciar esta mesa, ya que esta mesa se basa en el concepto de reparación psíquica en América Latina, con una noticia que viene de Argentina de hoy, de ayer en realidad, que es la restitución del nieto 118, Martín Ogando, que es una historia muy particular y que en el momento en que sucedieron algunos hechos también por duplicado, trágicos, que fue el suicidio de su hermana, Virginia Ogando, hace unos años atrás, me tocó intervenir en ese caso y entonces lo que yo quería remarcar tomando justamente esto es que el suicidio de Virginia Ogando se produce en el medio de un juicio que es el juicio justamente por apropiación de niños, en el marco de ese juicio de apropiación sistemática de niños, y que el testimonio que dio una amiga de su madre que había estado, su madre estaba desaparecida, y esta mujer se encontró con Virginia muchos años después, le contó la historia que tenía que ver con que en el momento en que su madre da a luz a su hermano, vuelve a la celda en donde estaba esta mujer y le dice tuve un varón y le entrega el cordón umbilical, y ese cordón umbilical fue de mano en mano hasta que llegó a su padre y así se enteró su esposo que había nacido finalmente ese niño. Sí, ponen la piel de gallina, ¿no? Y que en el medio de toda esta búsqueda, en el medio del reencuentro con toda esta historia, Virginia, que tenía 2 hijos y que estaba justamente, digamos, su vida muy atravesada por toda esta búsqueda, evidentemente, se suicidó en la ciudad de Mar del Plata, escribiendo una carta y diciendo que no soportaba más y que se iba con su mamá y su papá. Yo me acuerdo que por esos días, el debate que nos dábamos al interior del equipo era si nosotros podríamos haber hecho algo para evitar que esto sucediera. Por supuesto que nos atravesaban 2 cuestiones. Por un lado, la cuestión ética respecto de qué se hace con un suicidio, y también como psicoanalistas sabemos que hay un punto en que esto no puede ser anticipado y que se juega en algún punto una decisión subjetiva y que a veces no hay modos ni de leerlo, ni de anticiparlo, ni de prevenirlo, ni de evitarlo. Pero por otro lado nos atravesaba también una responsabilidad institucional, porque esto era en un marco de un juicio. Y recuerdo que las cuestiones que debatíamos tenían que ver con que justamente hay algo que escapa del campo del derecho como sujeto del testimonio y que nosotros sí podemos alojar, que es justamente lo que resta de ese testimonio, lo que vuelve como efecto de esa palabra, y sabemos que hablar no es gratis para ningún sujeto, y mucho menos cuando se trata de extremar el horror y ponerlo a hablar, cuando precisamente testimoniar acerca de esto es testimoniar acerca de lo imposible, es testimoniar acerca de lo que no se puede nombrar. Entonces, en ese punto es que nosotros precisamente planteamos, no todo el testimonio en el marco de un juicio es reparador. Depende, no podemos hacer generalizaciones, depende con qué se encuentra el sujeto en ese lugar, y en ese punto yo quería justamente traer, porque vamos a escuchar en esta mesa, digamos, una serie de exposiciones acerca del concepto de reparación psíquica, y que, como es algo que también venimos debatiendo muy fuertemente estos días, en el marco de
la creación de la Red Latinoamericana de Reparación Psíquica con los colegas que están en la mesa y con otros colegas que van a conversar con nosotros a la tarde, justamente sabemos, por el tipo de trabajo que realizamos, y acá retomo también, rememoro las palabras de Moisés en la mesa anterior, cómo esto impacta en nosotros. Imaginémonos el impacto que tienen quien además lo vivió en carne propia, y que sabemos que cuando hablamos de reparación, lo primero que entendemos es que no es reparable el daño y no es reparable o restituible al punto cero, como es la definición, el marco del derecho, de lo que es el concepto de reparación jurídica, y no se puede volver las cosas al estado anterior. Si las cosas pudieran volverse al estado anterior, justamente no estaríamos hablando de la gravedad que estas marcas tienen y tuvieron. Y me parece que el caso de Virginia Ogando justamente nos trae, ¿sí?, una vez más, se nos impone nuevamente esta idea de que aún en el marco de un proceso de reparación, aún en el marco de un juicio, aún en el marco del encuentro con una espera de muchos años de poder declarar, testimoniar y acceder a esa verdad, a veces esa verdad es absolutamente insoportable, porque justamente lo que sucedió tiene una magnitud tal, ¿sí?, que no es reparable en términos de restituir las cosas al estado anterior. Por eso acá me parece importante marcar la diferencia entre el concepto de reparación a nivel jurídico y el concepto de reparación a nivel de lo psíquico. En primer lugar, va a hablar Nila Heredia, que es una compañera que viene de Bolivia, fue presidenta de ALAMES, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, y fue también ministra de Salud del gobierno de Evo Morales. Le damos la bienvenida y le damos la palabra. Yo no voy a hablar precisamente de lo que es restitución psicológica, porque no formo parte del campo, se los había prevenido, pero sí como ALAMES y como lo que está pasando en Bolivia, porque evidentemente me extraña que no haya nadie de Bolivia en el ámbito ni siquiera jurídico, ¿no es verdad? Entonces es preocupante aquello. Es cierto, he sido ministra de Salud de Evo Morales y por tanto hay una historia, digamos, política, más que en este ámbito de reparación de las consecuencias o las secuelas de lo que son las dictaduras. Entonces, por ello, no sé si podemos poner muy rapidito para explicar por qué se me pidió como ALAMES que viniera. ALAMES es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, y es una asociación que agrupa, todos somos voluntarios, pero que agrupa a profesionales y no profesionales que han hecho del tema de la salud un derecho, es decir, la lucha es el derecho a la salud y por tanto la salud es un tema no solamente de derecho social, sino también linda con lo político. Tenemos una fuerte discusión con lo que es la salud pública exclusivamente, sino para nosotros el tema de la salud es un derecho social y es un derecho colectivo. Es decir, no pueden haber salud individual si es que no existe un derecho colectivo. Y evidentemente la medicina social fue planteándose hace 160 años en una suerte de discusión que hoy es mucho más fuerte en esta discusión de que si la salud es un tema individual y uno se enferma por razones porque uno se porta mal consigo mismo, ¿no es verdad? Versus a lo que planteamos nosotros, que el tema de la salud es una obligación del Estado y por tanto responsabilidad del Estado, es un tema colectivo. Lo voy a resumir por el poco tiempo que hay. Y por tanto son los dos principios: el ejercicio pleno del derecho a la salud y responsabilidad del Estado, y un segundo punto, la salud es consecuencia de la determinante social, es decir, linda con la estructura socioeconómica. En la medida en que haya diferencias, inequidades, etc., la gente pobre se morirá de unas cosas diferentes a la gente rica, ¿no es verdad? Y la enfermedad es igual. Estoy resumiendo totalmente para que se entienda por dónde estamos yendo. Y por tanto, al mismo tiempo, el tema de la salud está muy ligada a razones políticas. Quien detenta el poder define cómo está dirigida, ¿no es cierto?, la atención y el servicio de salud.
Seguimos, por favor. Voy a arribar rápidamente a lo que es Bolivia, indicarles que Bolivia es muy conocida por el porcentaje de población indígena que tiene. Hasta el año 2002 nos reconocíamos por lo menos el 60% de la población de origen indígena originario y por lo menos 25% nos reconocemos como mestizos, por tanto, de un origen indígena originario. Eso marca una importante, tal vez, digamos, particularidad. En este sentido, al mismo tiempo, es un país que vive de los recursos naturales y, bueno, ha sido tanto la minería como el petróleo lo que ha generado y que genera todavía el ingreso económico. Es un país muy rico, pero al mismo tiempo un país con mucha pobreza porque la apropiación del dinero ha sido siempre llevada a otro lado. Y durante su vida republicana, desde 1825, hemos tenido más golpes de Estado, dictaduras cívico-militares que gobiernos democráticos, particularmente hasta hace 20-25 años que estamos con, digamos, 30 años que estamos con una etapa democrática. Estos golpes de Estado también al mismo tiempo, no solamente es entre militares, sino también en una suerte de rebeliones de la población. La población boliviana es muy paciente, es muy tranquila, somos demasiado tranquilos, pero hay límites, y los límites cuando se toman rebasan inmediatamente. Entonces hemos tenido muchas también subversiones, muchas resistencias, el año 1985, nosotros salimos de la última etapa de dictaduras, está entre el 64 y el año 82, ¿no es verdad? Son 18 años de dictaduras frecuentes, y el 85 se incorpora, se pone un gobierno democrático, pero se aplica el neoliberalismo terrible, con las consecuencias que tenemos en todos lados, ¿no es cierto? Aumento de la pobreza, inequidades, disminución del Estado, privatización de todas las empresas estatales, etcétera, etcétera. Pero ese nivel de pobreza llega a un nivel que ya no es aceptable, y al mismo tiempo ahí se genera una nueva subversión. Y el modelo neoliberal no solamente fue económico, ¿no es cierto? No solamente fue el achicamiento del Estado, sino que tuvo una orientación. Y ha sido destruir la organización sindical, que en Bolivia era muy fuerte, el sindicalismo minero particularmente, que era la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Entonces logró descabezar a los movimientos sindicales y al mismo tiempo los partidos políticos, de tal suerte que la aplicación del neoliberalismo fue gracias a que la resistencia que había sido de alguna manera mantenida durante la dictadura termina siendo destruida y por tanto debilitada. La dictadura en realidad persiguió a toda digamos, líderes de izquierda, sindicales, etcétera, pero bueno, siempre se mantuvo una lucha muy fuerte, se mantuvo una lucha en la medida de lo que se podía, pero ya el neoliberalismo termina destruyendo. ¿Por qué? Porque las empresas estatales, particularmente mineras, son cerradas y son privatizadas, y por tanto el movimiento sindical termina siendo absolutamente diluido. Por favor, pasamos. Entonces, el contexto político actual viene desde el año 2000, ¿no? El 2000 se hace una primera rebelión muy fuerte porque la empresa, creo que era francesa o belga, a cargo del suministro del agua en una de las ciudades en Cochabamba, se le ocurre doblar el precio. Eso genera una gran subversión, una gran sublevación y termina con muertos, evidentemente, como siempre ocurre en estas cosas, en estos momentos, pero se consigue que el Estado rompa el contrato con esa empresa, lo cual era palabras mayores porque está dentro de lo que es la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, se logra romper. Ese es el 2000, siguen las protestas 2002 y el 2003 se termina, por favor, hacemos, ¿no es cierto? Desde el 2003 hay una gran subversión
y los sectores populares logran deponer al aparato gubernamental, ¿no? Entonces el presidente termina fugando del país y se termina, digamos, imponiendo toda la población y obligando en realidad a los órganos del Estado a aceptar que la población había logrado imponerse a un nivel tal que fuga el presidente y obligan digamos, a poner de presidente interino después de renuncias al presidente del órgano judicial para que llame a elecciones. Entonces son 2 años de muy fuerte presión. La movilización popular no ha sido liderado por ningún partido, por ningún sindicato, son movimientos sociales, que hay momentos en que se logran articular y un movimiento social termina siendo político. Por tanto, lo que ocurre hoy en el país no es obra de ninguna personalidad, no es obra de nadie, es obra de la población. Pero no es de cualquier población, es de la población empobrecida, que había más del 60% de pobres, que había 70% de pobres que había generado el neoliberalismo. La población se sentía empoderada, pero aún no sentía que el Estado le correspondía. Entonces, se ve elecciones, gana el señor Evo Morales, que es un indígena, líder sindical indígena, no es de un sindicato obrero, o sea, está en contra de toda nuestra teoría. Yo vengo de la izquierda y por tanto digamos, el liderazgo obrero, que es clásico, es nuestro, sin embargo, es una lógica, ¿no es cierto? ¿Quién es la dirección de una revolución? Son los obreros. Sin embargo, en Bolivia, la dirección la dan los movimientos sociales a la cabeza del campesinado. Un campesinado pobre, indudablemente, pero, o sea, son particularidades, las revoluciones son diferentes en cada lugar, y entonces, como no se sentía que este Estado correspondía, se exige 3 cosas. De la votación, digamos, se encarga al presidente 3 elementos, 2 particularmente: la convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución que sea boliviana y no copiada de Europa o cualquier lado, y al mismo tiempo la nacionalización de hidrocarburos. Y el tercero es el tema de la tierra. Entonces son los 3 elementos. Seguimos, por favor. Entonces, ¿qué razones impulsaron a la realización de la Asamblea Constituyente? Es una demanda desde el 90 que se estaba exigiendo el tema de tierra y territorio. Segundo, el incremento de la pobreza. El tercero, exclusión de las naciones indígenas originarias. Si ustedes recuerdan, les he dicho que el 60% de la población se reclama indígena originario, al mismo tiempo ese 60% estaba excluido. Y hoy el hecho de que Evo Morales esté en la presidencia no es un tema pequeño, es estar ese 60% hoy en el poder. Sin embargo, que hoy está bien Bolivia, estamos avanzando económicamente, etc., pero los sectores de poder lo que no le perdonan a Evo, que ahorita está bien, es que sea indígena. Y entonces van a votar en contra de él, por más que esté mejor, porque es indígena. Entonces el tema de exclusión y de racismo es muy fuerte. Y luego hay una vigorosa emergencia de ideas, ¿no es cierto? Entonces se genera la Asamblea Constituyente y un cambio político importante. Seguimos, por favor. Entonces, la nueva Constitución pasa la lógica de la nueva Constitución en reconocer que Bolivia está constituida por 36 naciones indígenas originarias. Entonces, reconoce que hay 36 naciones indígenas originarias. Unas son muy pequeñitas, tal vez con 100 familias, sobre todo en la Amazonía, y otras muy grandes, ¿no es verdad? Que son 1 millón, 2 millones, no sé. Sin embargo, todas son iguales, todas se reconocen como iguales. Entonces, Bolivia cambia el nombre de República de Bolivia por Estado Plurinacional de Bolivia. Y esto es importante, porque entonces son las naciones indígenas originarias las que cobran el derecho y la autoría y el poder. Es decir, el Estado ahora les pertenece, antes no les pertenecía.
¿no? Entonces hay una lógica muy fuerte y por tanto las culturas se reconocen, todos somos iguales. Entonces, económicamente el retorno de las empresas y socialmente el reconocimiento de los derechos fundamentales. Es una constitución muy avanzada. Ahora, que no se cumpla todo es cierto, ¿no? Y hay una orientación importante dentro de la constitución que es el paradigma del vivir bien. No es el vivir mejor, es el vivir bien. Porque el vivir mejor tiene una connotación de competencia, ¿no? Yo puedo ser siempre mejor que el otro. Necesitamos vivir bien todos juntos, ¿no? Entonces, esta está la idea, es una mirada larga, es una construcción permanente, es el deseo de vivir de otro modo, porque como se vive ahora no es vida, ¿no? Es decir, es el deseo de vivir dignamente. Entonces, eso también nos pone en una discusión muy fuerte, es una construcción permanente. Sigamos, por favor. Entonces, ¿existe una política estatal de reparación psicológica, etcétera, por violencia política? No, no hay. Hasta ahora no se ha logrado que el Estado boliviano, hoy en esta situación, reconozca o elabore, más que reconozca, elabore una política estatal respecto de la violación que ha acontecido en tiempos no solo de dictaduras o de agresiones estatales. Lastimosamente hasta ahora no hay. Y la violencia política está pobremente abordada, excepto por algunas connotaciones que hay. Indicar que el año entre el 80 y el 82 tuvimos la última dictadura que fue muy cruenta y que fue de la mano de los paramilitares argentinos, en esta lógica del Plan Cóndor. Y era un gobierno que estaba muy teñido al mismo tiempo con el narcotráfico. Como estaba muy teñido por el narcotráfico y hasta los militares querían alejarse, fue el proceso que pudimos hacerlo y que duró como 6 u 8 años en el proceso. Y fue el primer dictador en Latinoamérica que está preso, todavía está preso por 30 años sin derecho a indulto. Salvo ese caso, que además tiene castigo de 8 elementos, y uno de ellos ha sido la masacre al grupo de liderazgo de uno de los partidos de izquierda. Seguimos, por favor, entre el 64 y el 70, o sea, en la historia de Bolivia hay muchísimas masacres, intervenciones. Una en los últimos años fue muy evidente. En la dictadura del 64 al 70 empieza con intervenciones, pero el 67 tenemos la guerrilla del Che en Bolivia y los mineros se organizaron para darle el apoyo. Entonces hay una masacre, una noche en que estaban reunidos, una noche además de fiesta, y hay una de las masacres más grandes que hay. Nunca como esa, y hay otras después, hay tomas de minas, etcétera, etcétera, con mucha frecuencia durante los años hasta el 82. Sin embargo, nunca hemos sabido cuántos han muerto realmente, cuántos desaparecidos, etcétera, nunca se ha sabido, ¿sí? Seguimos, por favor. Y entre el 71 y el 82 hemos tenido 3 golpes de Estado. El más largo ha sido el de Banzer, el gobierno, que es donde se establece el Plan Cóndor o Operación Cóndor. Es la época en que hay, como en todos los países del Cono Sur, aparte de torturas, persecución, la desaparición. Que hasta el momento, si bien estamos investigando, indicarles además que yo formo parte, presido la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, coincidentemente, cosa que no lo sabían acá, ¿no? Entonces, por eso es que conozco este tema desde esta institución, que es la única que hay, y que lastimosamente no hemos podido avanzar. Entonces, ha habido durante el Plan Cóndor presencia de los grupos represivos de Chile y de la Argentina en interrogatorios, y la presencia de paramilitares en el golpe de García Meza. Se han extraditado, los 4 argentinos extraditados, los 4 están desaparecidos, y la niña que se extraditó se la recuperó después de 8 años. Es la primera o segunda recuperada en la Argentina. Seguimos, por favor. Como les decía, procesos judiciales solamente se ha hecho a García Meza, que tiene sanción de 30 años y que ahora está pidiendo
que se le atenúe porque está muy viejito y nosotros indicamos que, bueno, se tendrá que morir ahí, ¿no? Y razones de la falta de enjuiciamiento, porque hasta ahora no existe un proceso, un enjuiciamiento a los dictadores, porque en general la salida, de verdad, de la dictadura a la democracia, a pesar que ha sido por una fuerte resistencia popular, siempre el poder está en manos de los poderosos, y entonces han habido salidas pactadas. Entonces el año 78, cuando sale Banzer, que es el más duro en toda esta represión, más larga al mismo tiempo, se llaman elecciones y gana pues las elecciones los partidos de la oposición, porque la izquierda estábamos más débiles que cualquiera, lastimosamente, y entonces hay acuerdos dentro del Parlamento de tal manera que la mayoría era de la oposición. Sin embargo, el año 79 se inicia un juicio de responsabilidades y como estaba avanzando viene un golpe de Estado, para todo, ¿no es verdad? Y engavetan, archivan todo. El año 85, con la democracia, volvemos a reponer el juicio, pero la mayoría era de la oposición y algunos se pasa a aquel lado, engavetan todo. Conclusión, no se ha podido avanzar por estas razones que son más bien de articulaciones políticas, excepto el caso de García Nesa, como les indico, porque estaba muy afeado con el narcotráfico. Seguimos, por favor. Y hay acciones que el Estado ha hecho respecto de reparar algunas injusticias, pero es absolutamente puntual, son puntuales. La extensión de una renta mensual a cerca de 10 esposas de dirigentes asesinados durante la dictadura de García Nesa, son los 8 que los mataron y 2 connotados, que es Marcelo Quiroga Santa Cruz, que era el que estaba liderando el juicio de responsabilidades contra Banzer. El año 2003 hay una ley del resarcimiento económico que fue hecha de manera muy irregular, más bien engañoso, lo cual ha generado que muchas víctimas se anotaran, suponiendo que les iban a pagar. Es un tema que hasta ahora no se ha resuelto y que están ahí todavía esperando. Es un problema no resuelto y recientemente, el mes de agosto, hemos entregado un proyecto de ley de la Comisión de la Verdad, Justicia, Verdad y Reparación, felizmente en acuerdo con todas las víctimas, perseguidos, etcétera, de manera que estamos esperando aquel. ¿Sí? Entonces, indicar que desde el punto de vista psicológico, en realidad las poblaciones, tal vez por ser la mayoría indígenas y las represiones se han dado en sectores rurales y en sectores mineros, las masacres, tal vez el tipo de restitución es más colectiva, ¿no es verdad? Hay formas de enfrentar las secuelas de manera más colectiva. En Bolivia no hay mucha experiencia con los psicólogos. Hay psicólogos, pero no se los recurre, definitivamente, no es, ¿no? Solamente recurren a aquel que no está muy bien entonces es esa la lógica, es lo que se piensa. Entonces es una restitución más colectiva y la solidaridad colectiva genera sentimiento de protección y seguridad más allá de lo que científicamente pudiera presentarse. Pero es otro elemento también, es un mecanismo utilizado particularmente por las poblaciones indígenas y centros mineros, porque al mismo tiempo genera una transmisión de experiencia para que no vuelva a ocurrir nunca más. Entonces la gente nos va a tocar eso, entonces tenemos que agruparnos y ser más solidarios y enfrentarnos juntos, porque juntos tenemos que asumir el tema, ¿no? Seguimos, por favor, seguimos un poquito más, ¿no? Como reflexiones finales, por favor. Entonces, las leyes de protección contra la violencia estatal, responsable de todo tipo de investigaciones y sanciones, creemos que es un tipo de retribución o reconocimiento estatal, inclusive por adelantado. El solo hecho de que haya alguna ley de protección, aunque no le llegue, finalmente termina siendo una señal muy importante para la víctima, para la gente que ha estado luchando. El otro tema, yo estoy segura de que la restitución psicológica es necesaria como amortiguador de las secuelas,
pero no reemplazan nunca a la rendición de cuentas por parte de los autores intelectuales y materiales. Puede ser que no me llegue aquí la psicología, pero saber que están identificados, que se está haciendo un proceso, que se los va a reconocer quiénes son los autores, aunque no se reconozca que yo fui una víctima, que yo fui parte del lugar donde es ya una forma de reparación psicológica, ¿no? Esto es importantísimo. Y el fortalecer el apoyo comunitario solidario es el mecanismo con mejores resultados, a mi juicio. Respeto mucho la psicología individual, pero me parece que es la psicología colectiva, comunitaria, la que habría que fortalecer. Y finalmente, las consecuencias de la violencia estatal es un tema de salud pública, y yo hablo ya como ALAMES, como la asociación. Para nosotros el tema de la violencia estatal es un tema de salud pública y por tanto tiene que haber políticas públicas, ¿no es cierto?, y que tenga que tener una connotación de prevención, reparación y restitución públicas. Es decir, no, el tema de la violencia estatal no puede ser, de la violencia en realidad, no puede ser tomada como quién es la víctima exclusivamente y preparar programas especiales individuales, sino que es un tema de salud pública. Debe haber en el programa de salud pública este tema, porque es el Estado el que ha generado esta violencia y por tanto tiene que haber una política pública y no puede delegar a otras instancias. Por eso yo saludo mucho el criterio de acá, que es una discusión que hay en que se debe meter dentro del sistema único de salud, porque es una política pública. Sí, yo termino en esto, creo que es aquí lo último. Sí, muchas gracias. Gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Juana Taralo. Ella es una compañera uruguaya, coordinadora de ACE, que es la Administración de Servicios de Salud del Estado. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo de estas instancias. Y contarles un poco que yo tampoco puedo hablar del tema de la reparación psicológica o psíquica, porque no es mi rol. Y en realidad la gente que sí trabaja en este aspecto con nosotros, no, por razones de agenda, tampoco pudo participar de este encuentro. Contarles entonces que en los últimos 10 años se votaron, se aprobaron 2 leyes en el Uruguay que de alguna manera han marcado nuestro trabajo en lo que respecta a la reparación a las víctimas o en este caso los afectados, ya que nosotros hablamos del área de la salud. Estas 2 leyes son básicamente, una de ellas de resarcimiento jubilatorio a exiliados, clandestinos, expresos políticos y a los despedidos de la huelga general del 73. Estas leyes lo que le otorga por parte del Estado a estas personas es una pensión especial reparatoria en sus diversas formas, y también se incluye a aquellos uruguayos que fueron detenidos en Argentina por uruguayos en los centros clandestinos en el marco del Plan Cóndor. En esa oportunidad, esto es una ley, como decíamos, de corte jubilatorio, el Ministerio de Salud Pública de la época lo que hace es intentar otorga de hecho una forma de cobertura en salud. Y esta cobertura en salud lo hace de forma gratuita, total, y no solo a las víctimas, a los titulares de esta reparación, sino también a sus hijos y a sus nietos. Lo hace por la vía del decreto, sigue sin estar legislado, es por la vía del decreto que se proporciona este servicio de salud. Existe una comisión especial que es la que otorga estos amparos, y esa comisión especial está integrada por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, por el Banco de Previsión Social, por el Ministerio de Economía y Finanzas, por la organización que nuclea las expresas y expresos políticos del Uruguay, CRISOL, y por el movimiento sindical organizado a través del PIT-CNT. La segunda ley, que sí es la única ley en reparación en salud que tiene Uruguay para los afectados por terrorismo de Estado, es la ley 18.596,
y esta ley amplía los beneficiarios. Habíamos dicho, la ley anterior era solamente para los expresos, clandestinos, para exiliados, y en este marco el Estado le proporciona a los niños y niñas nacidas en cautiverio, a los niños y niñas que estuvieron detenidos con sus padres por un periodo no menor de 6 meses, a los familiares de los asesinados, de los muertos y desaparecidos, también los incorpora a la estructura de salud, y desde el punto de vista económico existe un resarcimiento económico, una partida fija por única vez para estas personas. Además, esta ley lo que hace es, de alguna manera, incorporar una serie de prestaciones médicas que exceden las prestaciones obligatorias que tiene que cumplir el sistema. En el Uruguay, el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene una combinación público y privado y una cartilla, por lo tanto, de prestaciones que es común a ambas formaciones sanitarias. Y para estas víctimas, todo lo que exceda esa canasta de prestaciones es lo que se proporciona. Junto con eso se crea la Oficina de Atención a Víctimas, que es la que nos toca coordinar, y es a través de nuestra oficina que se otorgan estas prestaciones. Aquellas personas que hayan elegido tanto un prestador público como un prestador privado están en iguales condiciones de recibir estas cuestiones. En esta ley también lo que hay es una cobertura de tipo salud mental, y en ese sentido, en Uruguay, como ha pasado en otras partes, hasta el momento, concretamente del año 84, la recuperación de la democracia, y hasta el 2009, en el Uruguay las organizaciones sociales, y en este caso concretamente la ONG CERSOC, era la que tenía de alguna manera en exclusividad, eran los únicos que atendían a las personas que consultaban desde el punto de vista de salud mental y que venían por tratamiento psicológico, por tratamiento psiquiátrico, y que también por un trabajo de tipo social con estas personas. Y la gente que mayoritariamente consultó en este periodo del 84 al 2009 fueron hijos, nietos y familiares de expresos políticos y de retornados. No eran así tanto los titulares, las víctimas directas de la represión los que consultaban en estos servicios. Eso fue un periodo bastante importante en años, y llegó a atender CERSOC entonces unas 4.000 personas en este trabajo de asistencia psicológica y psiquiátrica y social. Entonces, nosotros, bueno, esto es fruto de que la tecnología me abandonó, en realidad me abandonó desde que nací, pero se me agravó en estos días, entonces el papelito, la nueva lapicera, porque era un lapizante, ¿no? Entonces, digamos que a partir del 2008, básicamente nosotros comenzamos a generar determinados dispositivos para procurar la atención de determinados mecanismos para procurar la atención a estos compañeros. ¿Qué es lo que sucedía? En el Estado, lo que sucede, el Estado no tiene un registro único aún de todas las víctimas del terrorismo de Estado. Se empezó a implementar a partir de la incorporación de todas estas leyes. No se sabía tampoco qué tipo de patologías podían estar, no se sabía si tenía una mayor o menor incidencia en relación al resto de la población, y había que de alguna manera generar mecanismos de atención y utilizar, bueno, en este caso toda la estructura particularmente del Estado que teníamos en ese momento, y por lo tanto no había una sistematización tampoco de las patologías, no se conocía en realidad básicamente a qué nos ateníamos. Tampoco hay una coordinación, al día de hoy todavía cuesta un poco también coordinar entre todos los organismos del Estado que tenemos este trabajo
de pasarnos padrones o de comunicarnos con todo el Perú, pero bueno, se va armando como todo al uruguayo. Entonces, en este aspecto, nosotros vimos la necesidad de convocar en las cuestiones prácticas del trabajo a un médico general que hiciera las veces de ingreso al sistema. Nosotros nos encontrábamos con una población bastante importante que nunca había consultado médico, que habían perdido la confianza en el sistema de salud, sin lugar a dudas, habían perdido la confianza en los médicos particulares, porque también ellos participaron de la tortura, y los psicólogos y los psiquiatras también participaron en este aspecto, contribuyeron todos ellos también al exterminio. Entonces, de alguna manera, había que generar una puerta de entrada amable al sistema y de esa manera también poder saber qué población era con la que contábamos. Entonces, se hicieron cosas muy simples, como desde chequeos ginecológicos. Las compañeras, muchas de ellas no habían visto ginecólogo nunca, y mucho menos después de la salida de la dictadura. Estamos hablando de un montón de años. Se hicieron chequeos cardiovasculares y algunos procedimientos para clínica básica para saber a qué nos enfrentábamos. Vimos también la necesidad de conformar un equipo multidisciplinario en lo que respecta a medicinas alternativas, complementarias y tradicionales, que nos permitió ayudar en la adhesión a los tratamientos, nos permitió que los usuarios comenzaran a tener confianza en el sistema. Logramos que disminuyeran el consumo de medicación, que mejoraran el estado de ánimo y que mejoraran el sueño, que no era un elemento menor. A pesar igual de todos esos años, se mantenía toda una cuestión ahí que no terminaba de cuadrar. Entonces, este tipo multidisciplinario de medicinas alternativas, con yoga, acupuntura, digitopuntura y homeopatía, que no fue fácil el ingreso de estos usuarios a estas prácticas, ¿verdad? Sí, bueno, sería un tema aparte hablar de esto. Pero no fue fácil, pero se logró. Y se logró mayoritariamente en los titulares, lo cual era también un objetivo, porque de alguna manera los hijos y los nietos, más allá de que de repente encontrás patologías más graves en los hijos o en los nietos, o cuestiones más agravadas por esta cuestión del daño transgeneracional, lo cierto era que ellos sí estaban como al margen. Y con estas prácticas de alguna manera se fue incorporando todo a esta cuestión amable del sistema, y logramos tenerlos más cerca. Mejoraron, decía el sueño, mejoraron patologías de columna y mejoraron, entre otras, ¿no? Mejoraron bastante toda esta cuestión. Pero además nos permitió también, y en el caso, y hoy COSAMED, que es la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos, que tiene la responsabilidad de atender, son 9 personas contratadas por el Estado para atender salud mental a estos pacientes. Hubo, a partir de todos estos mecanismos, un cambio en la demanda de asistencia. Ya no eran los hijos y los nietos y los familiares los que demandaban asistencia, sino los propios titulares demandan asistencia en lo que es la reparación psíquica. Entonces, fueron bastantes los avances que se lograron en este sentido. Junto con esto también nosotros les proporcionamos a los compañeros decía hoy, todo lo que queda por fuera de las prestaciones básicas que presenta el sistema. Y en ese sentido, desde los audífonos, los lentes, la atención odontológica total, no nos gusta mucho decir integral, ¿no? Después de la discusión de ayer menos decimos integral, pero bueno, es una atención total, integral, la que prestamos desde el punto de vista y el acompañamiento, las políticas de medicina paliativa, los acompañamientos que tienen que ver con todos los insumos que en general el sistema lo proporciona, desde camas hasta pañales, bueno, digamos que esa cuestión práctica, y que todas estas políticas de alguna manera contribuyeron a que estos usuarios sean
un poco más protagonistas en el tema de la presencia en los servicios de salud, un poco más protagonistas en la demanda también. Y bueno, y un gran debe, y con esto termino, un gran debe, una gran cuestión que tenemos planteada para el año que viene es esta experiencia acumulada que tiene COSAMED de muchos años de trabajo, y que en Uruguay cuesta mucho esta cuestión de la sistematización, pero bueno, tenemos ya planteadas y programadas para el año que viene jornadas de capacitación y orientación a todos los servicios de salud mental existentes en el Uruguay. La ventaja, nosotros con las prestaciones que exceden las obligatorias, llegamos a todo el país fácilmente, con un audífono, con un lente, con una reparación o con una contribución de oxigenoterapia, llegamos fácilmente. Lo que no llegamos es con la reparación psicológica. Entonces, de alguna manera, como se está desparramado en todo el territorio, se facilita con esta cuestión de la capacitación. Completar el padrón único de víctimas, donde incluimos, ya estamos incluyendo hace un par de años los hijos y los nietos, y bueno, y de alguna manera elaborar algún insumo para todo este trabajo. El equipo que estamos trabajando con los compañeros es un equipo de 16 personas, de las cuales 5 son honorarias, o sea, laburan de onda y hace años que vienen laburando de onda y están como, podemos decir, hasta contentos, a honorarios que no cobran, ¿verdad? Nadie les paga, o sea, y trabajan con mucho ánimo y con muchas ganas. 2 de onda, sí, perdón. Laburar es trabajar. Ahí está. 2 somos funcionarias públicas y los otros 9, creo que las 9, no sé, la cuenta, ustedes verán si la hice bien, y los otros 9 son los contratados específicamente para la atención psicosocial. Bueno, le damos la palabra ahora a Marcela Cornejo, que es investigadora del Grupo Trauma y Memoria de la Escuela de Psicología y editora de la revista Psique de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir estos 2 días. Más todavía escuchando cosas que hay veces en nuestros distintos países, ¿no? Así es la mención de poder estar juntos para pensar, que creo que siempre se piensa mejor. Lo que les traigo hoy día para conversar tiene que ver con contarles cómo desde Chile hemos trabajado el tema de la reparación psíquica, pero que al mismo tiempo se ha transformado en un trabajo sobre la memoria colectiva. Y desde 2 ámbitos. Uno, desde el ámbito de la práctica clínica con personas afectadas por la violencia política, donde voy a retomar algunos conceptos de ONGs que durante la dictadura y hasta muy cercano a los principios de los 90 trabajaron, como son FASIC, Sintras, ILAS, y luego desde lo que el Grupo Trauma y Memoria en la Universidad Católica venimos haciendo, que es principalmente desde el ámbito de la investigación. Hemos investigado con efectos que experiencias de represión política tienen en primera y en segunda generación, específicamente con el exilio. Hemos trabajado sobre los efectos que la escucha de la tortura, y en eso lo que hablábamos respecto a los profesionales puede ser importante de articular, específicamente en las personas que han recogido testimonios en las comisiones de verdad. Hemos trabajado además acompañando procesos de investigación que tienen que ver con efectos en nietos, ¿no? Lo que se llama la transmisión transgeneracional del trauma, y muy recientemente estamos finalizando, estos trabajos no se finalizan, pero vamos a decir así, entregamos ya una parte de la tesis, ¿no? Que acompaño yo a una chica que estamos trabajando sobre los efectos que tiene para vecinos de un centro clandestino de tortura, tiene el hecho que en su barrio hayan vivido y hayan crecido varias generaciones con esto ahí cerca. Entonces lo que voy a hacer primero es, yo pensé, como habían tantos psicoanalistas que íbamos a leer, así que voy a ir combinando lectura con cosas que les voy a ir contando. El primer concepto que les traigo es el concepto de trauma psicosocial y de traumatización extrema,
que tiene que ver con que se nos ha hecho necesario, y se hizo desde el inicio necesario comprender lo que sucedía a partir de la represión política como experiencias traumáticas, pero de origen social. Prisión política y tortura fueron prácticas de represión masiva y sistemáticas implementadas como políticas de Estado en Chile y en las otras dictaduras de Latinoamérica. El objetivo fue anular a los disidentes al régimen mediante el daño infligido a estos y a sus familias y la amenaza hacia el resto de la sociedad, instaurando desconfianza, escepticismo, rigidez y violencia como formas de adoptar en la resolución de los conflictos colectivos. El dolor, pánico y angustia generados por la tortura dan cuenta de una dimensión siniestra de esta experiencia que no encuentra representación mental homologable y determina desestructuración no solo a nivel psíquico, sino también identitario, emocional, corporal, en las relaciones sociales y los sistemas de valores. Si lo comprendemos así, las consecuencias de la represión política no pueden ser concebidas como cuadros psicopatológicos, ya que simultáneamente representan expresiones concretas del conflicto social y político que se manifiesta en el psiquismo individual y en la subjetividad social. Las consecuencias son posibles de identificar a nivel individual, en los entornos cercanos y finalmente en el conjunto de la sociedad, desarticulando redes sociales, estructuras de participación colectiva, llevando a la desintegración y la fragmentación social. Otra característica que nos parece importante de relevar de las consecuencias de las experiencias traumáticas es que éstas no pueden ser consideradas como parte del pasado. Son vivenciadas por las personas y afectan en el presente. Esto, debido a la temporalidad, es afectada dejando de ser un referente organizador y además al que el no reconocimiento del daño, del horror y la amenaza mantenidos en el tiempo constituyen la experiencia traumática, interfiriendo en el proceso de construcción de la subjetividad. En este sentido, el trauma queda congelado en el tiempo, en un presente eterno que atrapa y se repite constantemente. Las personas que sufrieron estas experiencias habrían quedado posterior a estas clandestinizadas, intentando no ser vistas, sin reunirse, sin hablar, lo que, de acuerdo a algunos teóricos chilenos, ha sido comprendido como una animación suspendida, en el sentido que hasta antes de dar sus testimonios, por ejemplo en comisiones de verdad, quedaron en suspenso. La especificidad de esta experiencia hizo que varios autores, específicamente uno de ellos voy a nombrar, que ha sido una pionera del trabajo de sistematización que se hizo durante la atención de víctimas durante la dictadura, que es Elizabeth Lira, una psicóloga, donde varios de nosotros nos consideramos seguidores y hemos tenido la suerte de trabajar con ella. En el equipo de ILAS conceptualizaron estas experiencias como traumatización extrema, subrayando la ruptura radical en proyectos vitales y el impacto destructivo continuado en la identidad de las personas y sus relaciones, connotando el origen sociopolítico del trauma, así como que la sociedad en su conjunto estaba impactada, aunque los efectos se manifestaran principalmente en las víctimas directas. Este concepto retoma elementos de la psicología de la guerra de Bettelheim, donde lo insostenible de la experiencia apunta a la vulnerabilidad en que se encuentra la persona, debiendo optar entre ser fieles a los valores y renunciar a ellos para evitar dolor y evitar la muerte. En este sentido, mucha de la gente que trabajó atendiendo pacientes traumatizados sentían que, por ejemplo, el concepto que la psiquiatría y la psicología norteamericana provee, que es el concepto de estrés postraumático, no servía porque justamente no lograba dar cuenta ni de la dimensión temporal ni de la dimensión social que el trauma estaba afectando. Estos profesionales complementaron el concepto clínico de traumatización extrema con el concepto de trauma psicosocial propuesto por Ignacio Martín Baró, cuyo énfasis está puesto en los factores sociales y políticos implicados en la experiencia subjetiva individual, como en el impacto del trauma en las relaciones y prácticas a nivel social. Otro concepto, la privatización del daño. En el contexto del silencio, la impunidad a nivel social, lo que generó en las víctimas el sentimiento de ser portadores de una historia traumática que no podía ser compartida con los demás, esto tradujo las vivencias de exclusión, aislamiento, resentimiento frente al entorno y en el encierro en ciertos grupos de pertenencia que compartían la misma problemática. Por otra parte, la desmentida de estos hechos provocó una inducción a la culpabilidad de las víctimas respecto de su propio sufrimiento y una psiquiatrización de las mismas, dinámica que diversos autores han descrito como privatización del daño,
fenómeno por el cual las personas viven las consecuencias de la represión política como incapacidades propias y no como resultados de ser víctimas de una situación siniestra, producto de la falta de reconocimiento social de la situación traumática. En este sentido, actos punibles del Estado se transforman en duelos personales, en pérdidas privadas, hecho que se intensifica los daños en las víctimas y genera, entre otras consecuencias, culpa, dinámicas autodestructivas individuales y familiares, inducción a guardar silencio, estigmatización. Perdón. De esta forma, el conflicto político innombrable se instala como conflicto psíquico, individual. Se agrava el trauma, dejándolo sin soporte representacional al eliminar la dimensión política que lo sustenta, proceso que además de perpetuar el daño, niega la condición de víctima también de la sociedad en su conjunto, ya que no permite historizar la violencia sufrida y nos deja, como dice Pedro Milos, un historiador chileno, huérfanos de memoria. Otro concepto, el vínculo comprometido. Los profesionales que trabajaron con personas afectadas por la violencia política optaron por el reconocimiento de la dimensión social y política del individuo como un primer aspecto crucial para el abordaje de la experiencia traumática de la tortura. Planteando su problemática desde una perspectiva psicosocial, se propuso mantener una visión totalizadora donde era necesario comprender las relaciones entre la represión política y el daño. Esta mirada instaló una relación terapéutica construida sobre el escenario de un compromiso con la realidad sociopolítica, es que en sí mismo tenía el fin de recuperar el presente del individuo, es decir, reinsertarlo socialmente y reparar los efectos traumáticos de la violencia. Basados en esta noción, profesionales de ILAS acuñan el concepto de vínculo comprometido para aludir a una manera de enfrentar la tarea terapéutica en medio de la represión política. Este concepto se refiere a una alianza entre paciente y terapeuta que es psicológica, política, ética y social, reveladora de una posición no neutral frente al padecimiento del sujeto, entendido siempre como resultado de un trauma infligido deliberadamente y por razones políticas. Ahora bien, a propósito también me recordé de las conversaciones que tuvimos ayer discutiendo el documento, ¿no? Límites de la intervención terapéutica, reparación psíquica, reparación social y reconocimiento. A partir de las experiencias de trabajo psicoterapéutico con víctimas, los especialistas acuñan el concepto de reparación social, tomando el concepto de reparación vinculado al trauma psíquico individual y situándolo desde un contexto psicosocial. La transposición del concepto amplió el espectro de las acciones reparatorias, sacándolo fuera del espacio íntimo de la psicoterapia. Era necesario modificar las condiciones políticas que permitieron la ocurrencia de los hechos traumáticos y proponer una política de reparación que abordara las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos en los individuos y en la sociedad. La posición asumida frente a las características particulares de este trauma implicó establecer una frontera entre la factibilidad de la reparación en el interior del espacio psicoterapéutico y lo que quedaba fuera de él. De ahí los terapeutas identificaron un límite a sus posibilidades de acción, pero además adjudicaron una clara función al Estado en el restablecimiento de las condiciones que podían favorecer un avance en la reparación del daño. En primer lugar, fue demandado al Estado reconocer socialmente a las víctimas como tales y a los acontecimientos como hechos que realmente ocurrieron para desprivatizar el daño, restituir la confianza y brindar continuidad a la experiencia subjetiva. Cabe recordar acá que en el año 91 se da a conocer públicamente el informe de la Comisión RETIF, comisión que en Chile tuvo a cargo el esclarecimiento de la verdad en torno a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Luego, en 2004, se da a conocer lo que se llama el informe Valef, donde en ese caso fue tratada la experiencia de la prisión política y tortura. En el primer informe son calificadas más de 3.000 personas que son reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, de muerte por agentes del Estado o personas que trabajaron con ellos, y en la Comisión Valef, en el informe del 2004, son alrededor de 40.000 personas las reconocidas como víctimas de prisión política y tortura. En el 2011, en el gobierno de derecha de Piñera, se reabre lo que se llama la Comisión Valech II, donde se vuelve a recibir
el testimonio de personas que sufrieron prisión política y tortura y también de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Algo interesante que me parece atraer a la discusión colectiva es que en Chile, si bien en un primer momento, y en eso reconozco el trabajo que los colegas, ¿no?, hicieron de sistematizar lo que estaban haciendo al mismo tiempo de atender a personas, sistematizaron y escribieron mucho sobre lo que estaban haciendo, hasta principios de los 90. Tomamos el relevo investigadores que ya no desde la psicología clínica o desde el psicoanálisis, sino que psicólogos sociales, desde fines de los 90 y todos los 2000 hasta ahora, lo que hemos hecho muchos de nosotros además, y es curioso, desde universidades, es tomar el relevo investigando distintas situaciones que ya no solo en aquellas personas afectadas directamente había ocurrido, sino que tratamos de mirar la sociedad en su conjunto, retomando la conceptualización de trauma psicosocial, ¿no?, como que no es solamente el individuo el directamente afectado, sino que toda la sociedad. En este sentido, Elizabeth Lira nuevamente aparece con un concepto que, a propósito de lo que decía alguien hoy día en la mañana, ¿no?, de conceptualizar de manera distinta lo que vamos a entender por víctima. Elizabeth propone, sobre todo a la luz hoy en día de lo que son los familiares de detenidos desaparecidos, sacarlos de su condición de víctimas y pensar en ellos como ciudadanos con derechos y ciudadanos que tenían ciertas maneras de hacer las cosas. En este sentido, nos llama mucho la atención lo que alrededor de la conmemoración de los 40 años del golpe militar ocurre en el año 2013, donde la recuperación de aquellas personas que murieron se hace ya no solo recordando su situación de paso por centros clandestinos, por lo que sufrieron en la tortura, sino que se recupera su historia y sus historias, ¿no?, aludiendo también a sus gustos, cuáles son los equipos de fútbol por los cuales iban al estadio, qué cosas les gustaba leer, en qué cosas creían, ¿no?, recuperando una situación más completa de ser humano, de sujeto social activo, y no dejándolos clandestinizados ni congelados en esta situación de víctima. En ese sentido, en algunas universidades, por ejemplo, se entregan los títulos póstumos de personas detenidas, desaparecidas y ejecutadas, se ponen distintos memoriales en distintos lugares donde no habían existido, hay muchas obras de teatro, canciones, pero que todas ellas, si uno las analiza, retoman la condición de sujeto social activo. Respecto a este concepto, ¿no?, de víctimas a ciudadanos que Elizabeth Lira propone, es interesante que existe una brecha que separa las políticas de reparación y de memoria con las necesidades subjetivas de las víctimas confrontadas a pérdidas traumáticas mantenidas desde decenas de años, como si se tratara de temas privados. La posibilidad de una elaboración individual y de duelo aparece cuando se comprende que estos procesos sobrepasan el espacio psicológico y que las políticas de reparación del Estado y ciertos cambios sociales son indispensables para asegurar el reconocimiento y la protección de las víctimas y las garantías de sus derechos como ciudadanos. Este proceso puede dar la posibilidad, a pesar de la historia de sufrimiento y de pérdidas, a otras dimensiones personales, afectivas y creativas. Sin embargo, estas posibilidades pueden surgir tardíamente para muchos y requieren, para la mayoría, de un acompañamiento psicosocial y terapéutico de un tiempo necesario. Al mismo tiempo, y precisamente gracias a este reconocimiento del Estado, las víctimas pueden hacerse cargo de sus propias necesidades y dejar de ser los voceros de los daños y pérdidas causados por la represión política para ellos mismos y para sus familias. De acuerdo al informe Valech sobre prisión política y tortura, se estima en un 80% de las personas que declararon personas que dicen que nunca antes habían contado esta historia. La comisión funciona el año 2003, el golpe de Estado, les recuerdo, fue el año 73. Si bien podemos tomar con distancia esta declaración de este 80%, creímos en su minuto que convenía escuchar por qué estas personas estaban diciendo eso. Podía ser entendido tal vez como no dar cuenta de un reconocimiento oficial y público de lo que había ocurrido, y nos pareció entonces importante mirar ya no qué les había pasado a las personas que declararon a esta comisión, sino que montamos un proyecto de investigación, que por cierto fue financiado por el Estado, donde lo que nos interesó fue qué pasó con esos profesionales que
30 años después escucharon lo que les sucedió a las víctimas. Entonces, retomando lo que en la mesa anterior había, ¿no? Una mirada sobre los profesionales. Decía Fabiana, no recuerdo quién decía, ¿no? Que hablar, no recuerdo cómo lo dijiste, que hablar no es gratis, bueno, escuchar tampoco es gratis, ¿no? Y en ese sentido nos pareció importante pensar qué sucedía con esos profesionales. Experiencias encapsuladas otra vez. Para escuchar los testimonios, los profesionales de la comisión se pusieron en escena a partir de un rol de escuchas del Estado. Rol determinado desde el mandato de la comisión, que era una escucha imparcial y la recopilación de antecedentes, y desde las significaciones subjetivas atribuidas a esta escucha, en donde el compromiso y el deseo de reparación tensionaron la escucha. Al término del trabajo en la comisión, los profesionales, a su vez, señalaron que esta experiencia quedó encapsulada, suspendida, sin posibilidad de ser elaborada, lo que puede estar en relación con la invasión de lo traumático desde los testimonios de las personas afectadas, ellas mismas silenciadas y suspendidas por años, repitiéndose una vez más la imposición del silenciamiento y de la prohibición de hablar de esto. La posibilidad ofrecida por la investigación se puede entonces comprender como que permitió dar un lugar en la narración y en la propia historia a esta experiencia. Al escuchar a estos profesionales, ellos dicen que lo que escucharon en las personas que declararon fue un secreto que los hace formar parte de un clan, un secreto que contagia, que hace formar parte de los que sí saben, que saben de los límites del humano, del horror y de la vida, un secreto del que no se puede hablar, a pesar de que es un secreto público. El informe está público, disponible en internet para todo el que quiera leerlo. A partir de esta experiencia de investigación con los profesionales y la escucha de la comisión, se propuso el concepto de cadena de la escucha. Esto, entendiendo que se designa la sucesión de varios dispositivos y de formas que va tomando la escucha y que va tomando la palabra, generando un proceso de reconstrucción de lazos subjetivos y sociales que se orientan a deshacer las cadenas del silencio. Esta cadena de la escucha pone atención en acción posibilidades de transmisión que irían en contra de los riesgos de la repetición. Por esta cadena transita un secreto acerca del pasado traumático de Chile, se instala desde las víctimas que declararon en la comisión, pasa por los profesionales que recibieron y recopilaron estos testimonios y continúa al equipo de investigación que solicitó sus relatos de vida y sigue a todos aquellos que escuchan las historias acerca de la escucha de la tortura. A partir de este concepto de cadena de la escucha, aspectos que fueron nombrados esta mañana, ¿no? Transferencia, contratransferencia. Otro concepto que nos ha servido para pensar es el propuesto por un historiador norteamericano, Dominique Lacapra, que es el concepto de desasosiego empático, ¿no? Que sería la forma que tenemos que ponernos para escuchar estas informaciones. Han surgido otros trabajos que desde nuestras investigaciones hemos comenzado, por ejemplo, a apoyar a los profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hoy por hoy en Chile reciben testimonios de tortura y malos tratos, no ya de lo ocurrido respecto a la dictadura solamente, sino que, por ejemplo, con todo el conflicto que tenemos en el sur, ¿no? El conflicto entre los chilenos y los mapuches, entonces, o los conflictos con los malos tratos que se dan a los estudiantes que están protestando en las calles. Entonces ha sido interesante también trabajar con ellos en el sentido de que el que escucha también le suceden cosas, ¿no? Y entonces cómo acompañar una escucha desde, por ejemplo, ya voy terminando, sí, desde, por ejemplo, conceptos como desgaste profesional, autocuidado de los equipos, ¿no? Y cómo esto también puede ser traspasado más allá de solamente la atención. Otra investigación importante que hemos realizado y que hemos acompañado tiene que ver con la transgeneracionalidad del trauma psicosocial. En esto hicimos un trabajo también a través de relatos de vida con nietos de personas que sufrieron prisión política y tortura. Existía evidencia a nivel internacional, por ejemplo, de efectos de tercera generación respecto del Holocausto o respecto de la Guerra Civil Española, pero no había en Chile experiencia con tercera generación. Esta investigación fue llevada por Jimena Faúndez, una colega psicóloga que trabaja en la Universidad de Valparaíso. Los resultados permiten señalar que en las familias de expresos políticos existe una dinámica que persiste de evitación y silencio en torno a la experiencia de tortura que determina la relación de los nietos con dicha experiencia traumática. Este estudio finalizó el año 2013.
Al interior de estas familias hay una relación intersubjetiva compleja de transmisión y apropiación de la historia o memoria familiar, donde está presente la experiencia de represión política y tortura del abuelo, junto con condiciones contextuales y políticas de la historia social. Los nietos reciben de los mayores huellas que permiten la reconstrucción y apropiación de la historia familiar de un pasado doloroso que los compromete y los interpela a posicionarse en el presente y a proyectarse en el futuro como herederos de dicha historia. Llamó mucho la atención en los relatos con los nietos que estos chicos, tenían alrededor de 21 años, partieron contando estas historias como un narrador que es un testigo, ¿no? Un testigo de algo que sucede a otros. Y a través de los relatos fueron considerándose narradores más bien involucrados y terminan siendo los protagonistas de una historia, ¿no? Y se posicionan como nietos de una persona que sufrió violencia política. Para terminar, contarles una última investigación que desarrollamos, que tenía que ver con, le pusimos así a pesar de que no lo es, ir a comprender a los ciudadanos comunes, ¿no? Entonces lo que hicimos fue realizar un estudio bastante grande sobre memorias colectivas de la dictadura, donde a través de la evidencia internacional sabemos, por ejemplo, que el nivel socioeconómico puede afectar la construcción de memoria, que la experiencia de represión política también afecta cómo reconstruimos la memoria, el territorio, ¿no? Chile, que es largo y delgado, tuvo en distintas ciudades distintas manifestaciones de lo que fue la represión política, la ideología, ser de izquierda, ser de derecha, pero además algo que nos interesó era cómo distintos grupos etarios son o no, o pueden ser transformados o no como generaciones al momento de hablar de la dictadura. Entonces lo que hicimos fue preguntar a personas que tenían 18 años cerca del golpe militar, personas que tenían 18 años cerca del plebiscito, del no, donde gana el no en el año 88, personas que tenían 18 años a los 10 años de la transición, y finalmente tomamos a los más jóvenes, personas que tenían 18 años cerca del año 2006, cuando fue la primera retoma, vamos a decir, de la organización social a través de lo que se llamó la Revolución Pingüina, que fue la salida a las calles de los estudiantes secundarios. Con esto ya termino. Simplemente contarles que generación 1, ¿no? Los mayores, los denominamos los que estuvieron allí, y lo que principalmente hablan en sus historias de la dictadura es de pérdidas y de sobrevivencias con este golpe de Estado que irrumpe y quiebra y marca un antes y un después. La generación 2 son los personajes secundarios, a los que les pasaron o acompañan los que les pasó, pero sin tomar una posición muy protagonista. La generación 3 se legitima por la voz de otro, y lo más interesante es la generación 4, los más jóvenes. Les pusimos los tramoyas de la dictadura, y estos miran desde la tecnología y tratan de reconstruir una historia que, a pesar de no haber vivido directamente, sienten que es una historia propia que los afecta y que los marca grandemente. Para terminar, lo que les conté intentó ir a mirar desde lo que nos habían pedido, ¿no? La reparación psíquica, hablando más bien de lo traumático, pero yendo hacia la memoria colectiva, yendo desde las personas directamente afectadas, más bien a los ciudadanos, ¿no? Intentar comprender gente de distintas edades, de distintos lugares, y además intentar mirar lo que sucedió ayer con respecto a lo que sucede hoy. Como dice Sartre, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Y en este sentido me parece que es importante que miremos y aprendamos hoy y en conjunto quiénes somos y qué hacemos con todo eso que nos hicieron. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Le vamos a dar la palabra ahora a Eusebio Verón Martínez, encargado general de atención integral a víctimas de la dictadura, de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación y de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay. Muchas gracias, buenos días, tardes para todos. Bueno, en realidad yo tengo como 20 hojas mi escrito y tenemos el tiempo apremia. Bueno, lo que quiero comentarles un poco también no es mi área, no estoy en el tema de reparación psíquica a las víctimas, y sí, pero muy interesante porque estoy trabajando, estoy coordinando la atención a víctimas de la dictadura dependiente de la Dirección General de Verdad y Justicia. La Dirección de Verdad y Justicia depende de la Defensoría del Pueblo, que en el año 92
después de la caída de Stroessner, después de la caída de la dictadura. De hecho, fue más un teatro que cualquier otra cosa, porque Stroessner en el 89, su compadre, que también es militar, hacen como un golpe y sale él y se instala Andrés Rodríguez y el resto totalmente intacto, ¿verdad? Con la diferencia de que Andrés Rodríguez da la apertura democrática en nuestro país. Y con esto, desde el 92, del 54 al 89 fue el gobierno dictatorial en nuestro país, 35 años. Y con esto, después del 89 al 92, se crea la figura de la Defensoría del Pueblo, y en el 98 se elige, ¿verdad? La Cámara de Senadores convoca una terna y la Cámara de Diputados es el que elige, ¿verdad? Que debe durar 5 años su mandato, y se da una realidad dolorosa en Paraguay, que en el 2002, en el 2003 ya feneció el mandato del defensor, pero hasta hoy está, porque la Cámara de Senadores no convoca la nueva terna, porque es incondicional a la Cámara de Senadores, que es del partido hegemónico, el Partido Colorado, ¿verdad? Y bueno, a través de esto también se creó la Comisión General la Comisión de Verdad y Justicia, que empezó a trabajar, a hacer un poco de relevamiento de datos, tomar datos, ver todo lo que pasó, y en esto ocurrieron cosas muy interesantes, se habrán enterado todos. Se encontró Paraguay en uno de los países que más documentos encontró de archivos de la dictadura, ¿verdad? En una casa abandonada, creo que fue 1.600 biblioratos, y con esto actualmente está depositado como un museo en el Palacio de Justicia, abierto al público. Y con el trabajo de esto se encontró 336, aproximadamente 350 desaparecidos, 60 ejecutados, 19.800 detenciones, 17.000 torturas y 3.500 personas exiliadas. De hecho, hay varios departamentos, por ejemplo el de Encarnación y Paraguarí, donde están instaladas unidades militares de envergadura. Ellos sí lograron esconder los archivos, allí no se encuentra, ¿verdad? Y varios distritos, varios lugares de esa zona fueron muy golpeados por la dictadura. O sea que, de hecho, pensamos que tenemos todavía muchas tumbas NN. De hecho, hasta hoy se encontró como 156 esqueletos a través de excavaciones, pero hasta hoy no se pudo hacer la detección de quién es, porque no existe rubro, no existe insumos para eso. Y en el 2008 terminó el trabajo de la Dirección General de Verdad y Justicia y concluyó con 187 recomendaciones para el Estado que debe hacer como proceso de reparación a víctimas. Dentro de estas recomendaciones está el trabajo de la reparación en materia de salud. Se creó también allí una ley de reparación monetaria, exclusivamente monetaria a víctimas, y esto también se prestó para, hasta hoy hay muchos problemas, y también tal vez por eso dicen que sigue estando allí el defensor del pueblo, porque sirvió para que reciban como compensación monetaria a nombre de víctimas, victimarios inclusive, ¿verdad? O sea que es una situación bastante complicada, y hoy día está todo parado las indemnizaciones por ese motivo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a atención de salud, durante el gobierno de Fernando Lugo del 2008 al 2012 sí se avanzó de manera interesante en el campo de restitución, de reparación a víctimas. Se ha llegado a un convenio de cooperación con el Ministerio de Salud
para garantizar la atención, le llamamos nosotros en lo posible integral, porque creo que es muy interesante lo que salió ayer y seguramente vamos a discutir más de esto porque nosotros tenemos algunas ideas al respecto, ¿verdad? Y de hecho tuvimos muy buen trabajo con el Ministerio de Salud, firmamos un acuerdo de cooperación y se creó un equipo multidisciplinario. La Dirección de Salud Mental trabajó muy bien con nosotros, pero solamente en casos puntuales, ¿verdad? Hasta hoy día no hay una programación, no hay un trabajo sistemático de qué se tiene que hacer. Tal es así que el año pasado tuvimos un caso muy difícil, una joven víctima, una familia víctima de la dictadura. Una joven falleció en un accidente de tránsito, algunos dicen que se suicidó, otros dicen que fue accidente. Lo que sí que una semana después se suicida su hermano y una semana después la mamá también intenta. Por el motivo es el sentimiento de culpa del tema de que se han metido en contra del gobierno de Stroessner, ¿verdad? Y fue todo un tema, pero claro, el Ministerio de Salud armó todo un equipo, y se le hizo la asistencia y un trabajo de contención, pero hoy día ya en menos de un año eso se terminó. Sin embargo, nosotros consideramos que el trabajo tiene que ser continuo y por la cantidad de familias que tenemos, de lo que les mencioné, ¿verdad? Y en ese tema de la reparación no es fácil porque esta ley que se había creado es exclusivamente monetario y después hay una organización de víctimas de la dictadura que están relativamente organizados y con ellos se trabaja para ir exigiendo las reivindicaciones, ¿verdad? Los pedidos. Como no le alcanzaba a los hijos de las víctimas, entonces se llegó otra vez a crear otra ley y se amplió, más o menos va como una realidad de Uruguay, así como estuve escuchando, ¿verdad? Con esto mejoró un poco. Después también el tema de en Paraguay la salud no es gratis. En el 2008 sí, primera vez se dio la gratuidad, y también con el enfoque de derecho y a través de la estrategia de atención primaria. Fue uno de los programas emblemáticos del gobierno de Fernando Lugo, pero como sabemos en el 2012 fue destituido. Y bueno, con esto fue un desbande total. De hecho, la estrategia de atención primaria, un trabajo hermoso que hemos aprendido de la ALAMES, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, y una copia que vinimos a conocer las experiencias de Brasil. Estuvimos en Río, en San Pablo, una experiencia muy interesante del Sistema Único de Salud, de la estrategia de atención primaria. Y bueno, hoy día es cualquier cosa en Paraguay la estrategia de atención primaria, ¿verdad? Ya no tiene la cantidad de profesionales requerida, prácticamente está otra vez privatizado y por supuesto, como hay un convenio de cooperación con el Ministerio de Salud a través de la dirección referente a víctimas, tratamos de hacer lo que se puede, ¿verdad? Y bueno, con esto las organizaciones de víctimas siguen peleando por sus derechos y nosotros acompañamos todo lo que se puede, y como para cada pedido, para cada reivindicación que se hace, como no hay ley, como no hay reglamento, como no hay nada, se tiene que estar buscando qué se puede hacer. Ahora acabamos de presentar un proyecto de ley y le llamamos reparación integral, ¿verdad? Porque queremos abarcar, tuvimos una experiencia de Chile, que los familiares, hijos de víctimas, reciben una beca para sus estudios universitarios, ¿verdad? 10 meses al año, según lo que tenemos la información, reciben una beca para poder proseguir sus estudios, ¿verdad? También en el campo de viviendas sociales se le da como un derecho especial, podríamos decirle, y
que sí se beneficie con este servicio social también, ¿verdad? Y estamos en eso. En realidad, como le estaba diciendo, no tenemos muchas actividades que se hacen. ¿Por qué? Porque sigue estando lo del Partido Colorado absolutamente todo en el poder. Tal es así que actualmente el procurador, por ejemplo, el que rechaza absolutamente todo y el que empezó a criticar duramente al defensor, es hijo de uno de los represores más sanguinarios que tuvo el Paraguay, ¿verdad? Por lo tanto, en este momento no es fácil la situación y bueno, eso es lo que yo quería socializar un poco con ustedes, y en la discusión del documento seguramente voy a proponer algunas cositas referentes al tema integralidad. ¿Por qué digo integral? Porque abarcamos un poco, bueno, como la doctora estuvo diciendo hace rato, la salud es una responsabilidad del Estado y está medido a través de determinantes sociales. Y bueno, ¿cuáles son los determinantes sociales? Si yo no tengo una vivienda digna, ¿es vivir bien o es saludable? ¿Verdad? Si no tengo trabajo y aparte de eso todos los que fueron críticos al sistema hasta hoy día siguen, si no en la pobreza, en la extrema pobreza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen ni la más mínima posibilidad de conseguir trabajo, como ya le estoy comentando el tema estudios también, ¿verdad? No sé si hoy día la prensa permanentemente está sacando, primera vez en la historia, de estudiantes universitarios sitiaron las universidades públicas y no dejaron que entren las autoridades y pidieron que se intervenga inmediatamente las varias carreras. Tal es así que la Universidad de Veterinaria, el decano de Veterinaria, su esposa, su hija, que todavía no terminó la secundaria, ya tiene 2 salarios con el rubro de docente, ¿verdad? Y tiene unos cuantos familiares paseándose por Estados Unidos y una serie de otras cosas, pero dio la paradoja que no solamente en la Facultad de Veterinaria, sino que en casi todas las carreras. Y estamos en esta situación actual, ¿verdad? Y bueno, esta es la situación que estamos viviendo en Paraguay, y gracias por la invitación. Yo creo que tenemos mucho para aprender de ustedes. Estuve escuchando que Brasil está empezando y quiere decir que nosotros estamos gateando, estamos en pañales más o menos, ¿verdad? Todavía. Así que muchas gracias. Bueno, esta fue la mesa sintomática de la jornada, ¿no? La mesa de reparación psíquica, donde nadie trabaja sobre reparación psíquica, ¿no? Todos se presentaron así. Y entonces a mí me parece que es interesante pensar este síntoma, porque en realidad entonces hay una confusión muy importante con la idea de la reparación psíquica. En primer lugar, pareciera que solo un psicólogo se puede ocupar de la reparación psíquica, y en segundo lugar, yo rescato el concepto de integralidad porque justamente tiene que ver con tomar en consideración todas aquellas acciones que producen un efecto reparatorio sobre los sujetos, y eso no es solamente en el marco de una terapia, o un psicólogo lo puede pensar. Los actores de una sociedad comprometidos con las políticas de reparación, digo, acá en la mesa están participando personas que tienen o tuvieron altos cargos decisorios respecto de cómo se implementan esas políticas, o personas que están trabajando en una red como por ejemplo ALAMES, que está llevando adelante hace décadas una perspectiva sobre la integralidad en la salud mental y los aspectos reparatorios y los efectos sobre la salud mental, y sin embargo todos decimos yo no me dedico a eso, con lo cual creo que hay que discutir mucho sobre qué es el concepto de integralidad, sobre qué es el concepto de reparación psicológica, psíquica, como simbólica, y de los modos que los queramos nombrar, porque a veces algunos gestos y algunas intervenciones y algunos pequeños lugares de producción, de pensamiento y núcleos de resistencia producen sin lugar a dudas reparación psíquica sobre las víctimas.